Hoy vinimos a celebrar que nuestro Dios está vivo. Había una historia, o hay una historia en la Biblia que está en Lucas 24, capítulo 24, versículo 1 al 5, y dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas, se inclinaron sus rostros a tierra, y ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Para mí esta historia es impresionante porque van y le dicen a estas dos mujeres que Jesús había muerto. Y cuenta que ellas, aterrorizadas ahí, salieron corriendo para la tumba de Jesús. Pero también dos de los discípulos de Jesús se enteraron y salieron corriendo rapidísimo. Pero lo impactante es que cuando llegaron ahí a buscar a Jesús con las aromas. ¿Qué significan las aromas? Eran las aromáticas, eran las aromas que ungían a los muertos para mermar el olor. Y ellas llegaron ahí con eso, y los ángeles le dijeron: ¿a quién buscan? Si lo que estás buscando vive. Y yo me he encontrado en muchas situaciones en mi vida corriendo con las esencias hacia algunos muertos. Y he podido entender que Cristo resucitó, que Cristo está vivo, y que si nosotros nos mantenemos postrados a Él, vamos a poder resucitar junto con Él. Y algo en lo que lo podemos experimentar es en una historia que cautiva mi corazón. Y esta historia se trata de que Jesús estaba siendo amigo, era amigo de una familia muy especial. Era una familia que estaba ubicada en un pueblito que se llamaba Betania, un lugar pequeño. Traduce Betania, ciudad de bienvenida. Solo el nombre del pueblito es muy particular, porque quiere decir que todo el que llegaba ahí era bienvenido. Si Jesús tú le permites entrar en tu corazón y le das la bienvenida, Él va a estar, Él va a llegar. A donde quiera que nosotros le demos la bienvenida a Jesús, Jesús va a llegar. En nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en todas las situaciones que nosotros hacemos, Jesús va a llegar. Pero la Biblia dice que estos tres personajes, Marta, la hermana mayor, María, la hermana del medio, y Lázaro, el pequeño y el consentido, casi que parecido a mi familia. Yo tengo una hermana mayor, una hermana mediana, otra más mediana, más pequeña, y yo que soy el más pequeño. Y esta era una familia tan especial que era con la que Jesús podía desahogarse, que era con la que Jesús podía ser Él, que era con la que Jesús no tenía que hacer nada, podía descansar. Era una familia muy acercada a Él y muy apreciada. Era esta gente que no estaba buscando lo que buscan las multitudes. Las multitudes buscaban un milagro, las multitudes buscaban que Jesús hiciera algo por ellos. Esta gente estaba buscando ser apoyo
para Jesús, ya eran amigos. Pero la Biblia dice que de repente Jesús estaba en Jerusalén trabajando, haciendo milagros, predicando, haciendo lo que él estaba llamado a hacer. Y de repente a Lázaro le comenzó una tos, una gripa. Y empezó a ponerse maluco. Empezó a subir fiebre. Y le mandaron un mensaje a Jesús diciendo: tu amigo está enfermo. Y Jesús siguió trabajando y Jesús siguió haciendo lo que tenía que hacer. Pero sus síntomas fueron subiendo, cada vez se fue poniendo más malo. Y un día murió. Y dice que las hermanas tuvieron diferentes reacciones. Marta estaba frustrada, estaba con ganas de coger a Jesús por el cuello. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Algunas veces nosotros leemos la Biblia y nosotros pensamos que todo el mundo es santo, santo, santo cuando veían a Jesús. Y lo leemos de una manera mística y de una manera como que todo era Pero no. Marta quería, yo me la imagino con actitud y todo, frustrada, brava, desilusionada, decepcionada de su amigo. Porque cuando Jesús se entera de que Lázaro había muerto, comienza a caminar desde Jerusalén hasta Betania, más o menos unas 4 millas. Y él comienza a caminar, pero en medio de él sigue siendo Jesús. O sea que él no se afanó, él no salió corriendo y dijo: lo tengo que ayudar ya, porque él estaba claro en lo que había pasado con Lázaro. Pero Marta y María no sabían qué estaba pensando Jesús. Lo que ellas estaban sintiendo era algo totalmente diferente. Ellas tenían rabia, ellas estaban decepcionadas. Y dice que Jesús entonces fue caminando y se llegó a Betania. Y la gente que estaba con ellos en el pésame le empezaron a decir: ya llegó Jesús. Y la historia dice que Marta salió corriendo al encuentro con Jesús. Pero no era para abrazarlo, no era para decirle: qué rico que estás acá. Era porque su sentimiento y su emoción era de querer confrontar a Jesús. Y dice que lo primero que le dijo es: ¿por qué no estuviste aquí? Imagínatela con actitud. Ni siquiera viniste al velorio, ni siquiera viniste al entierro. Si tú hubieras venido, quizás no se hubiera muerto. Ya estaba cansada, ya estaba frustrada, decepcionada. Y Jesús le dice: Marta, tranquila, él no va a morir. Y él dice: sí, yo entiendo. Yo entiendo que no va a morir, que lo vas a despertar cuando nos despiertes a todos. Mientras tanto, María está en la casa. Y le decían: Jesús, si tú hubieras venido al encuentro, quizás mi hermano no hubiera muerto. Yo he estado muchas veces en esa situación, donde siento que algo murió y siento que Jesús no está. Y siento que las oraciones no pasan por arriba del techo.
Y siento lo que de pronto Jesús sintió en la cruz. Que dijo: papá, papá, ¿por qué me has abandonado? Y eso es lo que Marta y María estaban sintiendo. Y yo muchas veces he entrado en pelea con Dios. No me vengas a decir tú que eres tan santo que no has entrado en peleas con Dios. Señor, pero ¿por qué me echaron del trabajo? Pero Señor, ¿por qué mi matrimonio se perdió? Pero Señor, ¿por qué no me quitas esta adicción que me tiene esclavizado y ya no aguanto más? Pero ¿por qué no saco la cabeza del hueco y sigo y me esfuerzo y trabajo y sigo igual? Si tú vinieras, Jesús, quizás esto no hubiera pasado. ¿Cuánto le metemos la culpa a Dios cuando algo que se murió sentimos que no tiene vida? Peleamos con Dios. ¿Y qué haces cuando peleas con Dios? Lo primero que hacemos cuando peleamos con Dios es: pues hoy no me voy a reunir con Él, hoy no voy a orar, hoy no voy a hacer mi devocional, que sufra, no voy a pasar tiempo con Él. No lo buscamos porque estamos resentidos, porque tenemos dolor. O venimos y le reclamamos por lo que estamos viviendo. O dejamos de hablar unos con los otros. O estamos tan bravos que decidimos dejar de ir a la iglesia porque estamos bravos y resentidos con Dios. Y lo primero que queremos hacer es tomar las cartas como las tomó Marta. Si tú hubieras estado acá, esto no estuviera pasando. Mi hermano no se hubiera enfermado, mi hermano no hubiera muerto. Después dice Juan 11, del 17 al 44, dice: llegó pues Jesús y halló que allá hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Que hay algo importante que yo quiero que tú puedas asimilar. Para que pueda haber un milagro, necesitamos estar muertos. Hay áreas en nuestra vida que no se las hemos entregado a Jesús. Hay áreas en nuestra vida que no se las hemos podido dar para decir: Señor, estoy muerto, haz lo que tú quieras. Hay áreas que necesitamos soltar para que Él se pueda manifestar y Él pueda hacer el milagro. 4 días eran los días que la ley judía necesitaba para declarar a alguien muerto. O sea que si él llegaba al segundo o llegaba al tercero, todavía no estaba muerto. Entonces él se aseguró de que si ya había muerto y él no estaba, él iba a llegar cuando ya todo el mundo dijera: este se murió. Para que realmente la gente pudiera ver que él hizo un milagro. Pero nosotros dejamos de ver milagros en nuestras vidas porque no estamos muertos. Hay áreas muertas y ahí vemos la mano de Dios, pero hay otras en las que no queremos soltar porque creemos que nosotros las manejamos mejor. Es como el circo y el trapecista. Los rookies,
los primarios, los aprendices, tienen una red. Porque si se caen, hay algo que los va a asegurar. Pero los que ya están experimentados no tienen red. Y ellos se montan en este lado del trapecio y se sueltan al vacío. Porque saben que al otro lado hay otro trapecio. Pero para llegar al otro trapecio hay que soltar este. Entonces ellos se impulsan, confían, se sueltan, pero en esos 3-4 segundos que van en el aire no tienen nada. No hay malla que los vaya a recoger, no hay nada al lado de allá, no hay nada al lado de acá. Solo un trapecio quieto aquí y otro moviéndose aquí. Pero él está seguro de que él se va a agarrar de ese trapecio. Pero para llegar al otro lado y para poder ver ese milagro, hay que soltar. ¿Qué tienes que soltar hoy tú en tu vida para que puedas ver la resurrección de Cristo? ¿Será tu vida social? ¿Serán tus amigos? ¿Serán las finanzas? ¿Serán tus metas y tus propósitos propios? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu esposa? ¿A qué tienes que morir? ¿Será tu orgullo? ¿Será tu adicción? ¿Será las drogas? ¿Será la pornografía? ¿Qué será lo que tenemos que soltar para poder ver el milagro de Dios levantarse y hacerse vivo en nuestras vidas? Cuatro días duró Jesús en llegar al sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: sí, yo sé, resucitará en la resurrección en el día final. Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿El que cree en quién? En Él. Para que podamos resucitar necesitamos creer en Él. Necesitamos morir a nosotros y que sea Él. Porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por Jesús, no podemos llegar al Padre. Tú no puedes llegar al Padre. ¿Sabes por qué tú puedes llegar al Padre? Porque Cristo resucitó en ti. Porque cuando Dios mira, no te ve a ti, ve a Jesús. Ve a su amado, ve a su Hijo. Después le preguntó: ¿crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, yo he creído, y cree en mí, no morirá jamás. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, le siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. No ven y ve, sino ven y ve. Y la Biblia dice que al Jesús ver a sus amigos afligidos, tristes, dolidos, Jesús lloró. Por eso nosotros también tenemos emociones. Y cuando estamos bien muertos a nosotros y dejamos que Cristo viva en nosotros, cualquier situación nos da compasión y lloramos. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Siempre van a haber haters, siempre van a haber enemigos. Estaban desde la época de Jesús. ¿No hubiera podido haberlo sanado antes de que muriera? Porque todavía no entendían el propósito que Dios tenía con la muerte de Lázaro. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. O sea, ya olía mal. Lázaro ya olía mal, tenía 4 días muerto. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. 2 cosas importantes solamente con eso. Una prédica completa ahí. Lo primero que podemos ver que Jesús hacía día tras día, milagro tras milagro, era dar gracias. Señor, está muerto, está muerto. Esta situación está muerta. Mis finanzas están muertas, mi relación está muerta. Ya esto no va para ningún lado. Señor, la multitud tiene hambre. Primero agradeció. Padre, gracias porque me has oído. Hay 2 diferencias ahí entre escuchar y oír. Escuchar es cuando entra por aquí y sale por aquí. Oír es cuando paramos todo para poder tener una comunicación, ya sea con Dios o con alguien, y poder sincronizar y escuchar, oír a esa palabra, a esa persona. Y Jesús aquí le estaba dando gracias a Dios porque lo oyó. Oyó su clamor, oyó su petición. Nosotros no sabemos oír. Probablemente podemos escuchar. Ay, Gaby, ¿por qué dices eso tan seguro? Solo piensa en tu esposa. Haz lo que quieras y tú haces lo que quieres. Ella no te está diciendo que hagas lo que quieras, te está diciendo no lo hagas. ¿Verdad? Sí, claro, ¿cómo sé? Haz lo que quieras. Ponte los zapatos que quieras. Te los pones y te dice: esos no son los que te dije que pusieras. ¿Por qué? Porque eso no fue lo que ella dijo. Tú escuchaste, pero no oíste.
Aprende. 101 para los que se van a casar. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. O sea, Jesús tenía la certeza de que Lázaro iba a estar bien, como se lo había dicho a Marta. Él tenía la certeza que Lázaro se iba a parar. Pero él se tenía que asegurar de que la multitud estuviera ahí para que vieran que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que puede levantar cualquier cosa. El versículo 43 dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Se paró enfrente de la tumba. En una tumba no hay solo una, hay varias. Él tuvo que decir: Lázaro, párate, con voz de autoridad, con voz de fuerza. Porque si él no dice Lázaro, se paran todos los muertos. Si él dice levántense los muertos, se paran todos. Por eso él dijo: Lázaro, levántate. Y la Biblia dice que si nosotros reconocemos a Cristo como Rey y Salvador, Cristo mora ¿en dónde? En nosotros. Y que se nos ha dado toda autoridad en el cielo y toda autoridad en la tierra. O sea que si yo me paro enfrente de algo muerto y hablo en la autoridad de Jesús, ese muerto se tiene que levantar. Si va conforme al propósito de Dios. Porque de pronto tú le estás diciendo al muerto del mal negocio que acabas de hacer, haciendo chanchullos y traficando, y te le paras enfrente y dices párate, ese no se va a parar. Y dice que después de que él le dijo a Lázaro párate, Lázaro se levantó con vendas y tapado. Mira, te lo voy a leer. Dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerza voz: Lázaro, ven fuera. Lo levantó, pero Lázaro tuvo que caminar. A él no dijo: miren, vayan ustedes, recójanlo, está vendado, tráiganmelo aquí. No, le dijo: ven afuera, sal de la tumba, levántate, camina. Quizás eso que está muerto, o ese sueño, o esa visión, o ese negocio, o eso que tú tienes en tu mente, la manera en la que se va a levantar es que tú actúes, que tú camines. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. La voz de Dios es suficiente. Cristo es suficiente en tu vida. Tú tienes algo que se está muriendo, necesitas a Cristo en ese muerto. Porque Dios es suficiente. Porque el propósito de Jesús morir en la cruz y el propósito de Jesús de resucitar era que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. Plan que comenzó en el Edén.
Dios necesitaba relacionarse con alguien. Dios necesitaba manifestar de su amor a alguien. Él es amor. Y dice que del barro creó al hombre, sopló vida. De la costilla creó a Eva y se estaban relacionando él con ellos, él con ellos. Ese era el propósito de Dios, que sus hijos tuvieran todo, pero más que todo una relación con ellos. Pero en el pecado de Adán y Eva, eso se rompió. Necesitamos a Jesús. Necesitamos recibir el amor de Dios para que de esa manera nosotros podamos amar a los otros. Ese es el propósito de la cruz. Ese es el propósito de la resurrección. Porque amando a Dios y obedeciendo a Dios, tendremos toda autoridad dada por Él para levantar a los muertos. Ya, Charlie. Juan 11:43 dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, y Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió a los pies, y las manos atadas con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Algunos de los muertos de nosotros los tenemos atados, no los hemos querido soltar, no los hemos querido desatar. Señor, es que esto me gusta tanto. Señor, yo te hago esto, pero esto no. Yo me acuerdo cuando tenía 16 años. Cuando tenía 16 años sonó una canción que se llama heme aquí. Entonces la vieja guardia la podrán identificar. Y cuando yo escuché esa canción, yo sentí que Dios me dijo: yo quiero que tú dejes todo y me sirvas. Yo tenía 16 años. Yo estaba emocionado. Yo levanté mis manos y yo le dije: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando me gradué del colegio, iba a estudiar administración de empresas. Y Dios me dijo: ¿te acuerdas cuando levantaste las manos? Sí. Me dijiste: heme aquí. Gracias, Pati. Envíame a mí. Y en Colombia hay que prestar servicio militar obligatorio. Íbamos a hacer lo que hace toda la gente en Colombia, que era comprar la libreta militar, para que tus hijos no vayan a sufrir al ejército. Eso lo hacen las mamás. Ahora, yo no sé si yo hubiera aguantado el ejército, esa es la realidad. Pero eso es lo que íbamos a hacer. Pero yo le dije a mis papás: si Dios me saca del ejército, es porque Él me va a enviar. Tenía 19 años. Ya habían pasado unos cuantos, 18. Ya habían pasado un par de años de que yo había levantado mis manos para decirle: heme aquí. Y en
Colombia hacen 3 exámenes físicos para ver si te salvas del ejército o no. En los 3 exámenes físicos yo salí apto. En el tercero casi me peluquean de una vez y me meten de una, porque el tipo encargado me dice: ¿qué tiene? Porque te preguntaban: ¿qué tienes? Por si tienes alguna enfermedad o alguna cosa para no poder ir al servicio militar. Y el tipo me dijo: ¿qué tienes? Y yo le dije: culillo. Apto. O sea, yo no sé cómo no me montaron ese mismo día en el bus. Me trataron malísimo ese día por chistoso. Pero salí apto, o sea, directico para el ejército. Pero el día que tenían que peluquearme y darme el uniforme y despedirme de mi familia y montarme en el bus para irme al lugar donde me iban a llevar, yo fui con mi sobrina, mis papás y mi sobrina. Mi sobrinita tenía como 5 años. Su papá había sido militar. Y la nena de 5 años me dice: tío, ese hombre que está ahí es amigo de mi papá, yo lo quiero ir a saludar. Yo imagino una niña de 5 años reconociendo un amigo de su papá del ejército. Yo le dije: bueno, ven mi amor, yo te cuido desde acá, pero yo estaba haciendo una fila. Y ella fue a donde este tipo, y el tipo la reconoce y le dice: ¿y tú qué haces acá? Y ella le dijo: bueno, vinimos a despedir a mi tío, que se lo van a llevar para el ejército. ¿Cómo así? ¿Cuál es tu tío? Ese día habían 10 cupos extras que habían sacado a 10 muchachos que no se los iban a llevar. Ese día se salvaron y estaban sentados ahí en una esquina mientras los hacían el papeleo. Y yo estoy parado así en la fila para recoger el uniforme. Y el tipo viene y me dice: tú afuera y tú adentro. Todavía ese hombre yo creo que no me ha perdonado. Y yo no tuve nada que ver. Pero metieron a uno para sacarme a mí. Yo salí muy contento a restregarle a mis amigos que se burlaban, que me decían: ¿y tu Dios no te iba a sacar? Porque yo siempre creí que si Dios me sacaba, me iba a enviar. Y cuando salí del ejército, o sea, cuando salí de esta situación, Dios me dijo: te vas para Estados Unidos. Y yo: voy, ¿pero a qué? Solo obedece. Deja tus sueños, deja tu familia, deja tus amigos, deja todo y vete. Ahora, un culi cagado como yo, sentarme con mis papás para convencerlos de que me dejara ir a otro país porque Dios me dijo, no fue fácil. Dios les tuvo que hablar a ellos también. ¿Pero por qué te estoy diciendo eso? No sé. Te estoy diciendo eso porque muchas veces tú has levantado las manos y has dicho: heme aquí, envíame a mí. Y el propósito por el cual Cristo murió y resucitó es para eso, para que tú te relaciones y le sirvas y dejemos un legado. Un legado y una herencia no es lo mismo. Yo tengo la bendición de que mis papás me dejaron un legado. Un legado es que su familia va a cumplir con el propósito de Dios por el cual fuimos creados. Una herencia te deja dinero, te deja carros, pero esa se puede acabar, porque normalmente la plata del papá la sudó él y la manejó él y sabía cómo hacerla, pero el hijo no sabe cómo cuidarla ni cómo mantenerla, sino cómo gastársela.
dejaron o están dejando, porque están vivos, un legado. Todas mis hermanas y yo somos cristianos. Todos sus nietos y todos sus bisnietos, y tienen un legado que han podido conocer 9 bisnietos. Quiero que sepas algo. Yo hice la matemática y yo no conozco ni un solo bisnieto. Mis papás tienen 9. De los 9, 1, 2, 3, 5 somos pastores. Pero todos, de una u otra manera, servimos a Dios. Porque no hay nada que pueda llenar el muerto que está en tu corazón. Lo único que lo puede levantar es el amor de Cristo. Es entrar en su propósito, entrar en su voluntad. No hay cosa más triste que morir o estar en paso a la muerte y decir: no cumplí mi propósito. Hice plata, tengo carros, tengo edificios, pero no he cumplido mi propósito. Yo oro con mis hijos todo el tiempo para que cumplan sus propósitos, porque yo declaro que mis hijos servirán a Jehová. Mateo quiere llenar estadios, Mateo quiere ser famoso, y quizás lo logre, pero va a hacer una diferencia con el llamado y el propósito que Dios le ha dado, porque desde pequeños estipulamos que están apartados para servirle a Él. Y es el legado que mis padres nos han dejado y que seguimos llevando. Quizás mis papás tuvieron muchas muertes y se tuvieron que parar firmes delante de esa tumba y llamar por nombre con autoridad para que sus muertos levantaran. Porque todos nosotros, mis hermanas y yo, tenemos un testimonio poderoso de donde Dios nos sacó. No fuimos cristianos toda la vida. No fui tan lindo como soy ahora. Pero la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y ese eres tú y ese soy yo. Ponte de pie, iglesia. Señor, habla a los corazones en esta mañana. Señor, con la autoridad que tú me diste, yo vengo hoy a llamar a todo Lázaro en esta mañana. Todo corazón muerto, toda situación muerta, en el nombre de Jesús le ordenamos que se levante. Le ordenamos que se pare y ande, que salga de la tumba. Tú tuerces corazones, tú tuerces caminos para enderezar corazones. Alinea cada corazón a ti en esta tarde, Señor. Alinea en este momento, Espíritu Santo. Tráelos conforme a tu propósito. Levántalos. De igual manera como Ezequiel 37 lo describe, quizás algunos están caminando en ese valle de huesos secos que no tienen vida, que están muertos, que se sienten apagados, que se sienten secos. Pero tú mandaste el profeta
Levanta tu dedito de profeta así. Levanta tu dedito de profeta. Y señala al suelo y dile: Satanás sufre. Satanás sufre. Porque no son huesos secos, son un ejército que se levanta, son un ejército que hace la diferencia, son un ejército que crean una transformación de adentro hacia afuera. Porque no estamos buscando una iglesia de multitudes, estamos buscando un cambio de Cristo en nuestro interior. Señor, levanta a tus hijos en esta tarde. Si tú te sientes seco en este día, si tú te sientes que el Espíritu Santo tiene que soplar en tu corazón hoy y traer vida, y que resucites para que puedas alinearte al corazón de Dios y puedas establecer tu propósito, ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano, que yo quiero orar por ti. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Levanta a tus hijos en este día. Hoy declaramos vida en sus vidas, vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.